Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con conjuntos finitos. Este es el segundo capítulo de la teoría de los conjuntos finitos, que es este tema de la teoría de conjuntos, muy importante. Si se perdieron el capítulo anterior, voy a poner por ahí en la esquinita, en la i, el link para que vean los capítulos anteriores o la lista de reproducción completa de esta sección de teoría de conjuntos, para que no se la pierdan. La vez pasada probamos en un corolario del lema de la finitud que si existe un subconjunto propio de un conjunto X, digamos, tal que los dos son equipotentes, entonces ese conjunto forzosamente tiene que ser infinito. Entonces, este es lo que tenemos aquí apuntado. Entonces, de aquí surge para Dedekind la definición que él da para conjuntos infinitos, que es como pensándolo del lado de qué pasa si no tenemos a nuestro conjunto de los números naturales. ¿Qué tal que nosotros quisiéramos definir lo que es que un conjunto sea infinito sin hacer alusión, sin apelar a los números naturales, como lo hizo Cantor? Entonces surge la definición que da Dedekind, que él la da en 1888, según tengo aquí en mis notas, entonces que son como unos 12 o algo así años después de la definición de Cantor, que dice Dedekind: X es un conjunto infinito, pero bueno, como es la definición de Dedekind, vamos a decir Dedekind infinito, ¿sí? Y lo denotamos así. X es Dedekind infinito si existe un subconjunto propio de X tal que Y es equipotente con X, ¿sí? Y entonces Dedekind va a decir, y X es Dedekind finito si no es Dedekind infinito, es decir, si para todo Y subconjunto propio de X, Y no es equipotente con X. Sí, entonces esto tiene mucho que ver con lo que nosotros dijimos del corolario y el lema de la finitud pasado, nada más que aquí Dedekind empieza por la parte de infinito. Y entonces, por lo que nosotros probamos, bueno, una observación, como mencionamos antes, es que el conjunto de los números naturales con esta definición va a ser infinito. Entonces el conjunto de los números naturales es Dedekind infinito, por la observación que hicimos en el video pasado. Pero nuestra pregunta es si esta definición coincide con la definición que da Cantor originalmente. Entonces, pues nuestro corolario, o según lo que nosotros probamos la vez pasada, si X es finito, entonces cumple esta propiedad de aquí, ¿verdad? Eso es lo que probamos, eso es exactamente el lema de la finitud. Entonces X es Dedekind finito. Y obviamente se da la contrapuesta, que es que si X es Dedekind infinito, entonces X es infinito en la definición de Cantor. Pero nosotros no estamos hablando aquí de qué pasa si X es Dedekind finito. O sea, nosotros no sabemos que si X es Dedekind finito, entonces es finito con la definición de Cantor. Entonces, una pregunta interesante es, ¿podrá existir un conjunto que sea finito en la definición de Dedekind, pero infinito en la definición de Cantor? Y la respuesta es que sí, puede pasar. ¿Por qué digo puede pasar? Aquí obviamente estamos hablando de cosas que son o no son, ¿verdad? Y es que depende del axioma de elección. Si tú tomas como verdadero el axioma de elección en esta teoría de conjuntos, que la sección de axioma de elección la haré después, pero ahorita nada más como brevario cultural, dada el axioma de elección, sí son equivalentes estas dos definiciones. Pero si niegas el axioma de elección, se puede construir un conjunto que es finito para Dedekind, pero infinito para Cantor, lo cual es algo bastante interesante y bastante locochón, que habla de que realmente no es trivial esto de ser finito, ser infinito. Para nada, ¿no? Pero bueno, esta parte es más como brevario cultural que otra cosa. La parte de la finitud e infinitud de Dedekind ahorita no la vamos a tocar y nosotros vamos a seguir con nuestra definición normal de Cantor,
que vimos en iba a decir en la clase pasada, en el video pasado. Entonces, vamos a seguir con otro corolario, ¿sí? Eh, de el lema de la finitud que vimos la vez pasada. Entonces, nosotros tenemos que si n es igual a m, entonces obviamente son equipotentes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que si n es distinto de m, entonces no son equipotentes. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esto? Porque si n es distinto de m, y bueno, si los dos son números naturales, y n es distinto de m, entonces alguno es mayor que el otro, ¿no? Digamos, n es mayor que m. Pero si n es mayor que m, la definición de que esto pase es que n contiene propiamente a m. Y nosotros ya vimos en el lema de la finitud que un subconjunto propio de un número natural no es equipotente con él, ¿sí? Entonces n no es equipotente con m. Entonces nosotros tenemos la contrapositiva de esto, que es que si n es equipotente con m, entonces forzosamente tienen que ser iguales. Pero entonces, ¿esto qué nos dice? Nosotros tenemos, este es como el primer corolario. El segundo es que si a es equipotente con n y a es equipotente con m, entonces forzosamente n es igual a m, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a es equipotente con n y a es equipotente con m, por transitividad de la relación de equipotencia, entonces tendríamos que n es equipotente con m, y entonces de este corolario anterior tendríamos que tienen que ser iguales. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nosotros ya podemos hablar de una buena definición de cuántos elementos tiene un conjunto finito, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer la siguiente definición, que es la definición de la cardinalidad de un conjunto finito, ¿sí? Y entonces esto nos va a dar un número natural que está determinado de manera única, ¿sí? Porque aquí dijimos que si A tiene n elementos y tiene m elementos, entonces en realidad n y m eran lo mismo, ¿sí? No puede tener n y m elementos distintos, ¿verdad? Entonces a la cardinalidad de A la vamos a definir como el número n, tal que n es el único natural. Le voy a poner natural, tal que A es equipotente con n, ¿sí? Pues aquí a lo mejor le pongo donde n es el único natural, tal que A es equipotente con n. Entonces, nosotros tenemos esto, ¿vale? Ahora, hay un resultado interesante que es más bien de combinatoria, que le llaman el principio de Palomar, o de los palomares. ¿Qué es lo que dice el principio de los palomares? En realidad es una cosa muy sencilla. Supón que tú tienes n palomas, y quieres meter a esas n palomas en unos palomares, en unas cajas para palomas. Y tú tienes menos que n palomares. Entonces lo que va a pasar es que si tú metes a todas tus palomas en los menos que n palomares, a fuerzas uno de los palomares te va a quedar con más de una paloma, ¿sí? Si tú tienes 5 palomas y las metes en 4 palomares, pues a fuerzas 2 palomas las tienes que meter en el mismo, ¿sí? No se vale cortar a la mitad palomas y meter cachitos. Sí, son números enteros de lo que estamos hablando. Entonces, ese le llaman el principio de Palomar. Luego se usa en matemáticas así como para decir, no sé, se colorean o tienes en una urna 20 bolitas de 15 colores, ¿no? Y diferentes. Entonces tú dices, por el principio de Palomar sabemos que hay al menos 2 bolitas que tienen el mismo color, ¿no? Porque hay más colores que pelotas. Entonces, eso lo que nos dice es sobre que una función de las, digamos en el caso de las palomas a los palomares, no puede ser inyectiva, ¿sí? Siempre tienen que haber 2 elementos que, pum, van a dar al mismo.
Entonces, tenemos el principio de Palomar. Principio del Palomar. Sí, ¿qué es lo que dice el principio del Palomar? Déjenme cambiar de color aquí. Dicen, si n es estrictamente menor que m, entonces una función f de n a m no puede ser... perdón, al revés aquí. Déjenme ponerle mejor que n es mayor que m. ¿Sí? Si n es mayor que m, entonces una función de n a m no puede ser inyectiva. Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues prueba, como muchas de las pruebas que hacemos aquí, por contradicción. Supongamos que existe una función f de n a m que es inyectiva. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si recordamos de los videos de la teoría de la comparación, esto implica que n está dominada por m, ¿sí? Pero nosotros tenemos por hipótesis que n es mayor que m, ¿sí? Entonces, esto implica que n domina a m, ¿sí? Pero por el teorema de Cantor-Schreiber-Bernstein, si n es dominado por m y n domina a m, entonces nosotros lo que tenemos es que n es equipotente con m, ¿sí? Pero por el corolario que teníamos acá, que si dos números naturales son equipotentes, entonces son iguales, nosotros tendríamos que tener entonces que n es igual a m. Pero esto es una contradicción porque nosotros habíamos dicho que n era mayor estrictamente que m, es decir, que no eran, en particular, que no eran iguales. Pues ahí está el principio del Palomar. Si nosotros tenemos más elementos acá que acá y los queremos meter, a fuerzas tenemos que pegar dos, no puede ser inyectivo eso. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí qué pasa más o menos con la aritmética de los números finitos. ¿Sí? Si algo es un número finito, si algo es un conjunto finito y otra cosa es un conjunto finito, a la hora de unirlos, cuál va a ser su cardinalidad y cómo se va a comportar en ese aspecto las cosas relacionadas con los números finitos. Entonces, esto es pura aritmética de números finitos. Entonces, la proposición siguiente dice que si A es un número finito, es un conjunto finito, perdón, y B, digamos, no es un elemento de A, entonces A unión B también es finito. Bueno, de hecho, nosotros podemos omitir esta hipótesis de aquí, porque si B ya era un elemento de A, entonces A unión B es simplemente A. Entonces no hay nada que probar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos una cosa un poco más fuerte. Nosotros tenemos que si A tenía cardinalidad n y B no es un elemento de A, entonces al nosotros pegarle a B, lo que obtenemos es que esto tiene cardinalidad n más 1. Es decir, si funciona como nos gustaría contar, ¿no? Si nosotros tenemos n elementos y le metemos uno nuevo, entonces tenemos n más 1 elementos. Entonces esto obviamente es muy intuitivo, pero de todas formas tenemos que probarlo, ¿verdad? Probarlo, sí, prueba. Entonces, supongamos que A es equipotente a través de una función f con n, ¿sí? Entonces esto quiere decir que f es una función biyectiva de A a n. Y ahora supongamos que, bueno, como decía, si B no está en A, pues este es el caso 1, si B está en A, entonces A unión B es simplemente A, no le estamos pegando nada nuevo. Y entonces esto vuelve a ser equipotente con n, por lo tanto A unión
el unitario de B sigue siendo finito. ¿Sí? Entonces supongamos que B no es elemento de A. Entonces A unión B, el unitario de B, va a tener un elemento extra. Entonces nosotros vamos a definir a una función G que va a ir de A unión el unitario de B a n más 1. ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues el elemento nuevo que tenemos aquí lo vamos a pegar con el elemento que nos falta del n más 1 para tenerlo esto completo. ¿Sí? Entonces simplemente G de X va a ser f de X. Uy, qué feo me salió esto. F de X si X estaba en A, si X era uno de los elementos originales de A, en donde sí podemos definir a la F, y va a ser N, ¿sí? Que es el nuevo elemento del N más 1, si X es igual a B. Entonces nosotros tenemos una función biyectiva, le pegamos un punto acá, le pegamos un punto acá, y mandamos el punto nuevo en el punto nuevo. Entonces eso sigue siendo una función biyectiva. Entonces nosotros vamos a tener que A unión B va a ser equipotente a través de la función G con n más 1. Sí, entonces bastante sencillo ahí el asunto. Por supuesto, esto implica que A unión el unitario de B sigue siendo un conjunto finito. Entonces nosotros tenemos la siguiente proposición que habla de que, bueno, ahora nosotros le pegamos un conjunto o un elemento y siguió siendo un número, un conjunto finito. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros le quitamos un elemento? Entonces, pues obviamente eso también va a seguir siendo conjunto finito. Entonces la proposición dice que si A es un conjunto finito y X es un elemento de A, entonces A al quitarle a X sigue siendo un conjunto finito. Y de hecho tenemos más aún, igual que antes, si A era equipotente con n más 1, entonces A al quitarle X va a ser equipotente con n. ¿Sí? A la cardinalidad de A la podemos poner como n más 1 porque aquí en nuestras hipótesis tenemos que A tiene al menos un elemento. Entonces la cardinalidad de A no es 0. Por lo tanto, sea el número que sea, siempre y cuando no sea 0, lo podemos escribir como un n más 1. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo demostramos esto? A ver, voy a poner la prueba de otro colorcito. Demostración. Sí, entonces, supongamos que nosotros tenemos una función f de a n más 1, que es una biyección, ¿verdad? ¿Sí? O sea que esta equipotencia se da con la f. Entonces, nosotros queremos definir a una función g que vaya de a menos x a la n, ¿sí? Entonces recordemos que n más 1 es el conjunto que tiene aquí a 0, 1 y así hasta n, ¿sí? Y n es el conjunto que tiene a 0, 1, pero solamente llega hasta n menos 1, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí a nuestro conjunto A, que tiene puntillos que van a dar al 0, al 1 y así a través de la f. Pero nosotros tenemos por acá un punto y, digamos, que va a dar a n, ¿sí? Y también tenemos por acá a nuestro punto x, que es este x que estamos quitando de acá. Este punto x va a dar posiblemente a un punto que no es igual a n, a un punto, digamos, k, no lo sé. Entonces, a nosotros nuestra función g nos gustaría, como hemos hecho en alguna ocasión antes, definirla de forma que aquí nosotros quitamos a la x, quitamos a la n, y entonces este punto y solía ir a n, pero ahora no puede ir a n porque a n lo quitamos de este lado, ¿sí? Para obtener a nuestro conjunto n. Y aquí pues el punto k se quedó sin nadie que le pegara porque quitamos a la x de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo más obvio que podemos hacer? Pues a este punto y mandarlo al punto k, ¿sí? Al que
quedó huerfanito de este lado, lo mandamos al que se quedó huerfanito de este lado, y entonces eso sigue siendo una biyección. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nosotros a esta función g? Pues g de un punto, le voy a poner z, ¿sí? Para todo z en a, va a ser, entonces va a ser f de z si f de z era distinto a n, ¿sí? Es decir, a todos estos puntos de acá, perdón, aquí debería poner menos x, ajá. Bueno, a todos estos puntos de acá arriba, los voy a seguir mandando igual, ¿sí? Esos no me van a importar. Pero el punto y, que va a ser el punto que sí va a dar a n, a ese es al que voy a cambiar. ¿Y a quién lo voy a mandar? Pues acá, que es f de x. Entonces, la otra definición es que va a ser f de x si f de z era igual a n. Es decir, estoy diciendo que si este punto iba a dar a n, entonces en vez de mandarlo a n, mejor lo voy a mandar al punto del que provenía, o al que iba a dar la x. Entonces aquí estoy quitando la x, estoy quitando la n de este lado, pero estoy compensando al hacer esta función de aquí. Entonces pues nosotros vamos a tener que a menos x va a ser una función biyectiva de a menos x a n. Y entonces con eso queda terminada la demostración del teorema. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente vez vamos a hablar un poco más de la aritmética cardinal, pero con cardinales finitos, uniones, intersecciones, todas esas cosas. Y pues entonces nos vemos el siguiente, no se lo vayan a perder. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más contenido como este. Y pues comenta cualquier duda que tengas y nos vemos en el siguiente. Chao.